Alexander Isak está en guerra con el Newcastle y el Liverpool está listo para dar el golpe más grande del mercado. El delantero sueco rompió la plantilla y su club necesita vender. Y en Anfield hay un plan maestro para ficharlo en el momento justo. ¿Por qué Isak es el elegido? ¿Qué hay detrás de la estrategia del Liverpool? Y por sobre todo, ¿qué significa robarle la estrella al Newcastle justo antes del cierre del mercado? Hoy en la taberna de Billy Bo vamos a detallar cada una de estas cosas. Y para hablar justamente de la farándula, estoy con el hombre más farandulero, don Andrés. ¿Cómo está acá? Pasa el agua. ¿Todo bien? Sí, está bien farandulero el tema. Un saludo, un abrazo a nuestro amigo Cosmo, que siempre está ahí comentando. Es muy hater del Claudio, pero no importa. Todos lo somos en cierta medida. Y el punto es que ayer en nuestro Twitter nos comentó una foto de Michael Jackson comiendo cabritas, así como viendo el espectáculo. Porque está bien, espectacular todo lo que está ocurriendo, ya que venimos a disipar un poco tanto humo y ver un poco por dónde van los tiros, cuál creemos que es la estrategia de ambas partes, qué significa un poco todo lo que ha ido ocurriendo para que no estemos al pendiente de nuevo, tanta información imprecisa que ha estado saliendo. Entonces, si les parece, voy a partir contando un poco del origen del problema. Isak quería irse. Su primera opción siempre fue irse del Newcastle terminada la temporada pasada. Quería un paso más allá, todavía sin requerimiento específico de que este sea con rumbo a Anfield. La otra opción era que se le renovase. Y en la conversación que tuvo para renovarle con la anterior dirección deportiva, Paul Mitchell, que era el director deportivo del Newcastle, le dijo que no era posible renovarle a lo que él pedía o lo que sea su valor de mercado en términos salariales por el fair play financiero. Por tanto, se le abría la puerta de salida y ahí es donde llegamos al famoso monto de los 150 millones de libras. ¿Por qué también han sido tan majaderos en este monto? Porque al ser cifras tan altas, el contrato que se firmó con la Real Sociedad cuando se compró le juega en contra en bastante. Porque la Real Sociedad se va a quedar con el 10% del monto por el que salga Isak, que en este caso serían 15 millones de euros, lo cual es bastante. Más para la situación del Newcastle, que recordemos que no es que les falte plata, tienen literalmente a los dueños con más dinero del mundo del fútbol, sino que tienen que amortizar cuentas en términos del fair play financiero. Se le abre la puerta de salida, pero se va a la dirección deportiva del Newcastle. Entonces se contraponen dos posiciones. Una, la institucional, que quiere que se quede y que ha hecho presión para que se quede, y ahora vamos a conversar el por qué. Y otra, la dirección deportiva, que le había prometido algo que no se terminó cumpliendo al irse justamente Paul Mitchell. Todo esto según Craig Hope, que es una de las fuentes más confiables en torno al Newcastle. Bueno, teniendo en cuenta esto, hay que hablar un poco también, como decías tú, del tema estructural, y en ese sentido hay que entender que Newcastle hace muy poco tiempo cambió sus dueños. Actualmente pertenecen al fondo saudí, a Mohammed bin Salman, y eso tiene una importancia tremenda, porque hay que entender que el sueco es la figura más importante que tiene a nivel social, a nivel deportivo, y a nivel, por decir, de jugador como calidad, como emblema del Newcastle hoy. Entonces su salida también perjudica en ese sentido. Incluso el mismo director deportivo del Newcastle ha dicho de que el jugador no está en venta por nada del mundo, teniendo en cuenta que el mismo Mohammed bin Salman pidió explícitamente que el jugador no saliera. Entonces, también tenemos que tener en cuenta ese punto. Pero sí es verdad de que justamente estamos hablando de un club que está lleno de problemas, que dejó ir a su director deportivo, que era Unsworth en un momento también. Y yo creo que es importante ver un poco el contexto institucional de todo esto para despejar una de las primeras informaciones que ha salido o que se ha opinado en realidad, porque no tiene tanto la connotación de información, que es lo problemático que puede hacer Isak. Y es lógico, uno como hincha no quiere que en un estadio estén pifiando a tu máxima figura. Uno como hincha se preocupa de que, oye, si les hizo esto a los del Newcastle, el día de mañana se lo hará el Liverpool. Y la verdad es que los antecedentes indican que no. Cuando se fue tanto de su club en Suecia, estuvo en préstamo en Holanda, el Borussia Dortmund, la Real Sociedad, en ninguno de estos clubes tuvo ninguno de estos problemas. Y yo me di el trabajo de buscar con el filtro de la fecha las noticias
de cuándo sonaba su salida de cada uno de estos clubes, y nunca hubo una mala declaración, nunca pasó nada. De hecho, Tuchel, cuando se va de la Real Sociedad, no quería que él se fuese, fue una decisión totalmente económica por parte de la directiva, pero él estaba en buenos términos con todos. Y también estuvo en buenos términos con el Newcastle hasta ahora, por lo que decimos que no se han condecido en cómo han terminado actuando. Al tensionarse esto es que uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Porque estamos en un año mundialista, puertas de un año mundialista, porque hay una situación contractual que se tiene que terminar destrabando y no sabemos bien dónde. Entonces les vamos a ofrecer un poco cuál es nuestra lectura de todo esto. Hay que entender que Newcastle sufre a nivel interno, no solamente como a nivel también institucional, sino que a nivel plantilla. Entonces estamos viendo problemas también dentro justamente del equipo. Han salido numerosas publicaciones, por ejemplo, la última fue la de Bruno Guimaraes, que después de la publicación justamente de Alexander Isak, como que lanza a los pocos minutos esta publicación con la camiseta justamente de los Magpies, como dando a entender de que él sí está comprometido con el club. Eddie Howe en numerosas conferencias de prensa ha tenido que salir a desmentir justamente que no hay un problema con Isak, cuando se sabe, pero de lejos, de que sí existe. El jugador está apartado de la plantilla, estuvo excluido del primer partido de la temporada, no participó de la gira por Asia con el equipo en Singapur, entrenó en solitario en el campo de entrenamiento de la Real Sociedad. Es un jugador que además no ha participado de las reuniones familiares ni de nada que tiene que ver con un roce social dentro de la institución del Newcastle. Por tanto, él está completamente alejado y hay un quiebre total entre la plantilla y la institución y el jugador sueco. Tanto fue así esta escalada de roces dentro de la plantilla y con el cuerpo técnico, la dirección deportiva, que llegamos al punto culmen ayer. ¿Y por qué citaba a nuestro amigo Cosmo de lo que pudimos haber estado informando en Twitter? Para quien estuvo viviendo debajo de una piedra o no tuvo wifi, le vamos a leer los dos comunicados que salieron ayer ya traducidos. Primero, Isak publicó en su Instagram: estoy orgulloso de ser reconocido por mis colegas con un lugar en el equipo de la temporada de la PFA. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros de equipo y a todos en el Newcastle que me han apoyado a lo largo del camino. Esta noche no voy a la ceremonia. Con todo lo que estaba pasando, no se sentía bien estar allí. Me he mantenido callado durante mucho tiempo mientras otros han hablado. Ese silencio ha permitido a la gente impulsar su propia versión de los hechos, a pesar de que no saben que no refleja lo que realmente fue dicho y acordado detrás de puertas. La realidad es que se hicieron muchas promesas y el club conoce mi posición desde hace mucho tiempo. Ahora, actuar como si estos problemas recién surgieran es engañoso. Cuando las promesas se rompen y se pierde la confianza, la relación no puede continuar. Así están las cosas para mí en este momento y el por qué el cambio es lo mejor para todos, no solo para mí. A lo que minutos después el Newcastle respondió: en respuesta tenemos claro que Alex sigue bajo contrato y que un funcionario del club no se ha comprometido nunca a que Alex pueda dejar el Newcastle este verano. Queremos mantener a nuestros mejores jugadores, pero también entendemos que los jugadores tienen sus propios deseos y escuchamos sus propios puntos de vista. Como se explicó a Alex y a sus representantes, siempre debemos tener en cuenta los mejores intereses del Newcastle United, el equipo y nuestros seguidores en todas las decisiones, y hemos dejado claro que las condiciones de una venta este verano no han ocurrido. Importante, las condiciones de una venta. No vemos que se cumplan esas condiciones. Este es un club de fútbol orgulloso, con tradiciones orgullosas, y nos sentimos y nos esforzamos por mantener nuestro sentimiento familiar. Alex sigue siendo parte de nuestra familia y será recibido de nuevo cuando esté listo para reincorporarse a sus compañeros de equipo. Es tensar la cuerda. Primero, Isak toma la sartén por el mango, haciendo público lo que ya es sabido, de que quiere irse y de que no es debido que la gente se la eche con él, de que es mal portado, de que es rebelde, de que le está jugando chueco al Newcastle, cuando en realidad, desde su punto de vista, es la institución quien se ha pasado con él. ¿Por qué creo que es importante que el Newcastle respondió con un margen de minutos? Porque estas cuestiones, piensen en cualquier tema delicado. Liverpool tuvo un tema muy delicado hace poco. Se demoran, porque hay toda una movida comunicacional para dar el mejor mensaje de la mejor manera, con las palabras precisas. Entonces, tenían que coordinar con Eddie Howe y todo su cuerpo técnico, tenían que coordinar con la plantilla, probablemente llamando a los capitanes,
Si es que se iban a dar aludidos por sorpresa, tenían que coordinar con los community managers, tenían que coordinar con los dueños del club, tenían que hacer toda una movida institucional que no demora los pocos minutos que demoraron para la respuesta que dieron. Entonces dijeron algo sumamente institucional que, si leemos entre líneas, es: no se han cumplido los montos. No es que Newcastle diga se va a quedar para siempre, no es que Newcastle diga vas a cumplir el contrato sí o sí. De hecho, se hacen los desentendidos diciendo: si Alex vuelve, cuando vuelva, si es que está listo, va a ser bienvenido. Pero si no, igual estamos abiertos por el monto adecuado que hasta ahora no se ha alcanzado. O sea, no están diciendo nada que no sepamos, porque sabemos que el Liverpool ofreció en torno a 120, 130 y ellos esperan 150. Pero de verdad, por ese monto de 20 o 30 millones de diferencia, ¿te vas a arriesgar a perder 60 u 80 según cuánto baje en un par de meses más? Y se deja claro también de que no se cumplieron las promesas que se le hicieron en algún momento, y que también hace hincapié en que las redes sociales es un foco que él no puede controlar y que da información que muchas veces no es la más fidedigna. Junto con ello, creo que el Newcastle, como decías, de manera muy inmediata hace esta respuesta porque se vio eludido el tweet de su jugador. Y en ese sentido, creo que lo que hace el club es simplemente dejar claras las condiciones, que es: necesitamos cubrir con mínimo 1 o 2 delanteros y que llegue la oferta que pedimos por el jugador. A mi parecer, en esa situación, aquí aparece uno nuevo como figura, que es Joan Visa, del Brentford. Si logran llevarse a Visa más otro delantero, o quizás solamente Visa, y Liverpool hace una segunda oferta por sobre los 110 millones de libras que prometió, yo creo que el sueco va a terminar en Anfield de aquí a fines de agosto. Sí, eso es importante recordar que el mercado cierra a principios de septiembre, si no me equivoco, el 4. Entonces no estamos tan contra las cuerdas como podríamos parecer. Al estirarse tanto esta saga y el chicle, pareciera que no se va a dar, si no ya se hubiese dado. Y la verdad es que no. Hay tiempo y Liverpool tiene antecedentes de hacer estos movimientos rápidos. De hecho, ya está todo acordado con el jugador, hay que resolver con el Newcastle. Pero cada día y minuto que pasa, el Newcastle pierde capacidad de tensar la cuerda. ¿Qué están esperando ellos? Si es que van por un 9, ya habiendo vendido a Isak por 150 millones, todo el mundo va a saber que tienen mucha plata en el bolsillo, entonces le van a pedir mucho. Ellos están esperando ya tener a Visa, como dice Christopher, o a Nicolas Jackson del Chelsea, y por eso es importante saber que quizás el problema no radica en Alexander Isak. Incluso puede que no radique en el Newcastle como institución, no radique en Eddie Howe. Radica en la dirección, o mejor dicho, la falta de dirección deportiva por parte de los Magpies, porque por todos los objetivos por los que han ido, ya sea Hugo Ekitike, ya sea Benjamin Sesko, quien sea, no les ha resultado. Y al final, por 10 millones que han decidido no invertir más en un jugador, van a terminar perdiendo mucho más dinero. Y ahí es importante también saber la posición del Liverpool. Y por qué creo que estamos en veredas tan distintas y somos nosotros, como Reds, quienes deberíamos dormir más tranquilos. Nosotros ya tenemos nuestro delantero estrella. Acabamos de romper nuestro récord de fichajes tanto con Florian Wirtz, que puede jugar como delantero, ya sea de falso 9 o por izquierda, o Hugo Ekitike, que es uno de los mayores cracks de la Bundesliga y ha rendido desde el primer minuto desde que llegó. Actualmente es más probable que antes se cierre Mark Guehi que Alexander Isak. Incluso ocurriendo eso, Liverpool va a verse en menos necesidad ante el ojo público de este último fichaje que sería Isak. Y si es que te ves menos necesitado, no tienes que poner tanta plata. Ellos no han hecho eso, ellos no tienen su Ekitike. Ellos vendieron, además de que probablemente se les vaya Isak, a Callum Wilson, y se les avisó con meses de anticipación y no supieron hacerlo. El día de ayer fue la entrega de los premios de la PFA, en la cual estaba nominado en el equipo del año justamente Alexander Isak, y no pudo asistir por todo este conflicto que hay. El día lunes, en la fecha 2 de Premier League, Liverpool viaja a St. James Park en medio de una caldera y en medio de toda esta situación en la cual justamente el jugador sueco no va a estar. Entonces se ha movido muy mal completamente, y como dice Andrés, Liverpool, entre comillas, además con la figura de Richard Hughes, creo que se está moviendo de manera correcta.
Liverpool sabe de que mientras más días pasen, el Newcastle más problemas va a tener para vender bajo las condiciones que quiera el jugador. Y si Liverpool finalmente termina con el sueco en la plantilla, lo cual fortalecería mucho más el ataque de Liverpool, porque daría otra alternativa más a un ataque muy fluido. Y si además se cierra lo de Matt Gay, creo que Liverpool terminaría de ser una plantilla completa y probablemente el mejor mercado de fichajes de la historia del club. En lo deportivo, cuéntame, ¿por qué Isak? ¿Por qué tanto esmero habiendo otros delanteros en el mercado? ¿Qué tiene él de especial que nos estemos desviviendo por su fichaje? Y tiene que ver un poco con que Isak es como el Iquitique, pero en su prime. Entonces es un delantero que se mueve muy bien en el frente de ataque, que es veloz, que tiene buen disparo, que está aprobado en Premier. Fue el tercer máximo goleador detrás de Salah y de Haaland. Por tanto, te estás trayendo a uno de los mejores delanteros de la Premier. Fue elegido en el equipo de la PFA en esta última temporada. Por lo tanto, es un jugador que viene demostrando que temporada a temporada cumple también con números. O sea, es un jugador que te está marcando más de 15 goles por temporada. Por tanto, es un jugador que viene para llegar a ser ese 9 titular, ese jugador estelar dentro de esta plantilla de Liverpool que ya se ha movido muy bien. Entonces, además le va a entregar, como decía, más profundidad en el ataque, porque Liverpool necesita tenerlo con las salidas de Darwin Núñez y Luis Díaz, y porque además hoy en el mercado es la opción. No hay otra que sea mejor. Liverpool no se mueve en base a cosas de apuro. No aprieta el botón de socorro, sino que simplemente busca la mejor oportunidad de mercado. Y la de Isak, si bien no es una oportunidad de mercado, sí lo considera el jugador que viene a cerrar un mercado espectacular. Firmo debajo de todo lo que dijiste, y es cosa de hacer un repaso rápido por otros delanteros que estén supuestamente en el mercado. Hay algunos que derechamente no lo están, como el caso de Julián Álvarez. Muchos han hablado de que por estos 150, 130 podrías comprar también al campeón del mundo, que a mí me encanta, es un jugadorazo, tanto él como Lautaro, pero están felices en su equipo. Julián está en el asadito mecánico del Cholo Simeone, deslumbrando. Y Lautaro es el capitán y figura número 1 del Inter de Milán, que acaba de ser vicecampeón de Champions y jugar el Mundial de Clubes. Entonces, pensar en ellos, la verdad es que no es realista. Oli Watkins es invendible. A esta altura del mercado no te va a salir menos de lo que te cuesta Isak. Y, de hecho, es mayor y no tiene los números que tiene Isak. No te da la seguridad que te da Alexander Isak. De hecho, topa un poco más incluso con la posición o el rol en el equipo que tiene Hugo Ekitike, porque cae más por izquierda de lo que cae Alexander Isak y tiene menos prestancia para retroceder como una especie de falso 9, que es lo que te podría ofrecer Alexander Isak. Guirassy del Borussia Dortmund no entra en los planes, no tiene experiencia en Premier, es mayor, va a cumplir 29 años, entonces en verdad es un despropósito. Primero porque Liverpool necesita, como dijiste tú, un delantero de garantías que te ofrezca sobre 20 goles. Salah ya tiene su carnet sobre la mesa, probablemente no vuelva a tener una temporada como la que acaba de tener. Cuando hablamos de bajón de Salah, hablamos de un jugador que va a bajar del Olimpo, que va a bajar de tener 30 goles, de ser un jugador legendario, a bajar a tener 20 goles. O sea, de legendario va a ser top en la Premier. Pero la verdad es que la edad le pasa a todos y no es lo más recurrente en estos equipos que tu extremo por derecha sea el máximo proveedor de goles. Eso suele caer en el centro delantero y las opciones se reducen a Alexander Isak. Salah, en el momento más ajetreado del calendario, se va a ir a la Copa Africana de Naciones. Entonces necesitamos a alguien que provea esos goles. ¿Por qué necesitamos eso? Porque el Liverpool apunta no solo a ganar la Premier, apunta a ganar la Champions antes del 2029. ¿Por qué? Para clasificar al Mundial de Clubes, que por cuestionable que sea, y tenemos un video exclusivo para miembros contándoles por qué también era un poco un despropósito nuestra participación en esta, la verdad es que las cifras llaman. Con la participación en el Mundial de Clubes, según cuánto avance Liverpool, se sustenta todo el fichaje de Isak, se paga solo. ¿Para qué decirte con el avance en Champions League? Entonces, llegó el momento de que este proyecto, a años vista, piense un poco más en el corto plazo y se la juegue con jugadores en su prime. Y el que está en su prime absoluto ahora es Isak. O sea, cuento corto, con traerte un jugador en verdad te estás trayendo varios, porque te permite que soñar en una doble punta con Salah,
te permite tirar a Kitik a la izquierda, te permite que Wirtz juegue también por izquierda si quiere, bueno, en verdad por donde quiera, si es un jugadorazo. Puedes rearmar el mediocampo según el rol que le des a Isaac, ya sea de falso 9, ya sea de 9 más absoluto. Por este desembolso te estás trayendo no solo jugadorazos, sino que abres el abanico de opciones para que Arne Slot pueda hacer la weá que se le cante. Y lo otro que es importante, y te pregunto, Christopher, tú que eres más ñoño de la Premier, cuéntame, ¿qué onda el Big Six? ¿Qué onda nuestra competición? ¿Se han rearmado? ¿Por qué es tan importante también que nosotros vayamos fichando? ¿Cómo está la competencia? Porque todos los equipos han ido también por fichajes bien grandes. Liverpool, la verdad es que ya rompió el mercado con eso. Si nos pasamos en cuanto a el mercado de fichaje, el Liverpool ya es el top 1 y no lo van a sacar de ahí. Pero hay que tener en cuenta que también se han reforzado en zonas importantes. Por ejemplo, Manchester United trajo a Cesco Cuña y en Mbeumo. En el caso del Arsenal trajo a Gyökeres. También en el caso de, por ejemplo, el Manchester City ya hizo fichajes en invierno, como el de Nico González, el de Kusanov, el de Marmouch, y ahora también trajeron a Tijani Reiners, a Cherki, que vienen a fortalecer justamente esa zona, más el regreso de la lesión probablemente en unas semanas más de Rodri. Entonces hablamos de que los equipos se están fortaleciendo mucho y Liverpool también tiene que hacerlo porque la Premier es larga, porque también juega Champions y porque no por tener un 11 estelar tiene que dejar de lado también tener una plantilla a buen nivel. Y en ese sentido, Isaac llega para hacer eso. Sí, es importante lo que dices muchas veces, y esto en la media inglesa y Soccernomics siempre recalcan un poco este punto, que la vara de medir va también por parte de tus rivales. Y la verdad es que sería otra masterclass de Richard Hughes, porque no solo nos armamos frente al Big Six, que vuelve a rearmarse, que ya no vamos a tener la ventaja que pudimos haber tenido la temporada pasada con un Arsenal sin un 9, con un Manchester City decaído, con un Chelsea que llegó a dar pena, con un Manchester United que terminó 15, el Tottenham que dependió de la Europa League. Eso no va a volver a pasar. Por tanto, nosotros tenemos que fortalecernos y lo hemos hecho. Pero también es que desarmamos al otro competidor por entrar a esta especie de Big Seven. Si es que traemos a Isaac, y más en las condiciones que se han dado hasta ahora, el Newcastle ya no puede soñar, al menos en el corto plazo, con romper este techo de vidrio que se estaba planteando de entrar al Big Seven. Lo sacamos de la competencia por Europa, entonces despejamos un poco el camino, lo allanamos para que el Liverpool de nuevo imponga esta supremacía que ha tenido estos últimos años y reduzca la carrera a nosotros, el Arsenal, el City. Creo que hemos como detallado al completo el tema de Alexander Isak, de su conflicto, su origen, hasta la importancia que tiene para el Liverpool. Creo que hemos expuesto todo, así que pedirle su like, porque hubo pega de investigación previa por parte de ambos. También decirles que estamos muy activos en redes sociales. Compartan, comenten, cuéntenos cuál es su opinión, porque de repente alguno de ustedes piensa que no va a llegar o que no es un buen fichaje. Y es súper válido. Cuéntenos también por qué piensan eso, por qué Darwin Núñez es mejor que Isaac, por qué Chen Gioyo y Jordan Ive son mejores que Hugo Ekitike. Cuéntenos en comentarios, vamos a estar leyendo todo, como siempre. Eso entonces nos veremos en el próximo video. Yo el nuevo Calón. Chaito.